Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Los servicios de emergencia recibieron una llamada alarmante de un hombre cuya voz temblaba de pánico. Hablaba de manera incoherente, como si él mismo no creyera lo que estaba diciendo. Estaba pidiendo ayuda. Dijo que había encontrado a su esposa, inconsciente, y algo estaba mal. Muy mal. Dentro reinaba el silencio, pero su mirada cayó de inmediato sobre la figura tendida en el suelo, inmóvil, inusualmente antinatural. Se quedó paralizado por un instante, como si su mente se negara a aceptar lo que veía, y luego corrió hacia ella, llamándola por su nombre. Los intentos de devolverle el sentido no dieron ningún resultado. No había respiración. Lo que vio lo aterrorizó. Roxanne yacía inmóvil, y era evidente de inmediato. Algo terrible había sucedido. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Cada suburbio tranquilo tiene sus secretos. Algunos son amables, algunos se olvidan, y otros son tan secretos que incluso décadas después no se mencionan. A mediados de la década de 1980, la pequeña ciudad de Niles, Michigan, parecía el lugar perfecto para comenzar una nueva vida. Casas con céspedes cuidados, vecinos amistosos, un ritmo de vida pausado. Aquí vivían personas que se conocían desde hacía años. Aquí creían en la bondad, en la estabilidad y en que lo peor solo podía suceder en otro lugar, lejos, en las noticias, pero nunca detrás de tu puerta. Roxanne Wood. La llamaban Roxy, un diminutivo cálido y amistoso, la que siempre sonreía, la que hacía que el mundo a su alrededor fuera un poco más luminoso solo con estar presente. Roxanne nació en 1956 y creció en Indiana. Desde la infancia se distinguía por su energía y su deseo de independencia. Sus amigos recordaban cómo podía entrar en cualquier habitación y de inmediato convertirse en el centro. No porque lo buscara, simplemente sucedía. No era una estrella en el sentido tradicional. No buscaba atención ni destacaba por un estilo provocador. Su presencia se percibía en el tono de la conversación, en su amabilidad, en su interés genuino por las personas. Estudiaba bien, pero nunca fue una nerd. En la escuela participaba en clubes de danza, ayudaba en eventos y siempre encontraba tiempo para estar ahí para quienes necesitaban apoyo. Esta fue la cualidad que más tarde destacaron colegas y familiares en ella. Roxanne sabía escuchar. Escuchar de verdad, profundamente, cuando una persona siente que de verdad la entienden. A principios de los años 80, Roxanne conoció a Terry Wood. Él trabajaba en la industria automotriz. Era varios años mayor que ella, pero casi de inmediato desarrollaron una fuerte conexión emocional. Él era más reservado, equilibrado, a veces incluso retraído. Ella era abierta, habladora, alentadora. Sus diferencias no interferían, al contrario, se equilibraban. Pronto se casaron y empezaron a construir una vida juntos en Niles, instalándose en una casa a las afueras de la ciudad, en una zona donde conocían a todos sus vecinos por su nombre. Roxanne trabajaba como gerente en un restaurante local. Sus colegas la describían como una profesional confiable, puntual, amable y atenta a los detalles. Tenía muchos amigos, y ninguno de ellos recordaba haberla oído hablar mal de alguien. Todo en su vida transcurría exactamente como ella había soñado. Un hogar acogedor, un matrimonio sólido, un trabajo que amaba, estabilidad, y aunque en la superficie pudieran existir algunos pequeños problemas, nadie los notaba. Los Wood eran una familia respetada en la comunidad. Se les veía en ferias locales, eventos benéficos y fiestas de amigos. Terry solía ir de pesca. Roxanne adoraba cocinar y dedicarse a la jardinería. Por las tardes, su casa se llenaba de música de los 70, del olor de tartas recién horneadas, y parecía que esa era justamente la vida a la que miles de personas aspiraban. Una felicidad tranquila, confiable, sin grandes sobresaltos. Pero,
Como suele suceder en las historias reales, la imagen externa no siempre es reflejo de la realidad interna. Algunos conocidos de la pareja notaron que Roxanne parecía un poco tensa en los últimos meses. Algunos decían que estaba demasiado cansada, otros que quería un cambio de ambiente. Sin embargo, nadie veía conflictos serios en su familia. Al contrario, en la última fiesta Roxanne y Terry reían, se abrazaban y bromeaban con los amigos. Los llamaban la pareja perfecta, no en el sentido de Instagram, sino en el real, típico de los pequeños pueblos, tranquilos, amables. Roxanne amaba los paseos nocturnos, especialmente en verano. Podía caminar hasta la tienda, detenerse a hablar con un vecino, preguntarle cómo estaba. Siempre formaba parte de su comunidad. No solo vivía en Niles, lo sentía como su hogar. Para 1987 tenía muchos planes. Pensaba en abrir un pequeño negocio. Quería dedicarse a la floristería, pues tenía un talento natural para crear composiciones. También contó a sus amigos que soñaba con ir a California para ver el océano, que nunca había visto. Había optimismo en su voz, confianza en el futuro. No vivía en piloto automático, vivía con la sensación de que todo apenas comenzaba. Incluso a los 30, cuando para muchos la vida se convierte en rutina, Roxanne seguía inspirada. La mañana del 20 de febrero de 1987 comenzó como de costumbre en Niles. El cielo estaba gris. El húmedo febrero se hacía especialmente largo y las calles estaban cubiertas por una ligera escarcha. La gente se apresuraba al trabajo, dejaba a los niños en la escuela, se detenía por un café en la panadería local. Todo era dolorosamente familiar, hasta el momento en que los servicios de emergencia recibieron una llamada alarmante de un hombre cuya voz temblaba de pánico y conmoción. Hablaba incoherentemente, como si él mismo no creyera lo que estaba diciendo. Estaba pidiendo ayuda. Dijo que había encontrado a su esposa, inconsciente, y algo estaba mal, muy mal. Este hombre era Terry Wood. Al otro lado de la línea, el operador intentaba mantener la calma, haciendo preguntas, siguiendo el protocolo, pero parecía que Terry no escuchaba las palabras. Estaba en otro espacio, donde todo sucedía como en cámara lenta. Terry había regresado a casa temprano por la mañana después de un turno nocturno. Según él, Roxanne ya debería estar en casa. La noche anterior había salido a un restaurante con amigas planeando volver temprano. Pero cuando entró en la casa, todo adentro parecía haberse congelado. La luz estaba encendida. Las llaves de Roxanne estaban sobre la encimera de la cocina. Su abrigo colgaba ordenadamente en un perchero. Pero nadie respondía a su llamado. Terry comenzó a mirar por las habitaciones, llamando a Roxanne, y en un momento notó la puerta del baño entreabierta. Dentro reinaba el silencio, pero su mirada de inmediato cayó sobre la figura tendida en el suelo, inmóvil, inusualmente antinatural. Se quedó paralizado por un instante, como si su mente se negara a aceptar lo que veía, y luego corrió hacia ella, llamándola por su nombre. Los intentos de devolverle el sentido no dieron ningún resultado. No había respiración. Lo que vio lo horrorizó. Roxanne yacía inmóvil, y de inmediato era evidente. Algo terrible había sucedido. Corrió hacia el teléfono, llamó a la policía, y en cuestión de minutos los servicios de emergencia y los agentes de la ley acudían en masa a Unicorn Drive. Al principio nadie podía entender qué había pasado exactamente. La casa parecía casi intacta. No había señales de entrada forzada, ni objetos revueltos, ni cerraduras rotas. No parecía un robo. Al contrario, todo estaba demasiado ordenado. El televisor seguía allí. Las joyas no habían sido tocadas. Incluso el bolso de Roxanne estaba en el pasillo, con la cartera, los documentos, todo con ella. Parecía como si acabara de llegar a casa y ni siquiera hubiera tenido tiempo de cambiarse por completo. La policía acordonó la casa. Los vecinos se reunían en las calles, murmurando entre ellos, intentando adivinar qué había sucedido. Alguien había visto una ambulancia. Alguien había oído sirenas.
pero no se revelaban los detalles. Lo único que sabían con certeza era que algo terrible había ocurrido en la casa de la familia Wood. Cuando más tarde los vecinos intentaron recordar lo último que habían visto u oído, las respuestas eran aterradoramente triviales. Alguien dijo haber visto a Roxanne estacionar frente a la casa. Otro recordó haber oído un portazo. Nadie escuchó gritos, nadie notó personas sospechosas. Todo parecía normal. Y quizá esa es la parte más aterradora, porque el mal no siempre llega con un estruendo fuerte. A veces se cuela en silencio, a través de una cerradura, o disfrazado de un rostro familiar. Cuando los investigadores comenzaron su examen, quedó claro: esto no había sido un accidente. El baño donde encontraron a Roxanne estaba en orden, pero el cuerpo en sí indicaba que había ocurrido un acto deliberado de violencia. Lo que alarmó particularmente a los investigadores fue la falta de señales de lucha en otras partes de la casa. Los investigadores estaban impactados, no por lo que veían, sino por lo poco que había a lo que aferrarse. Esperaban encontrar caos, una pelea, señales de prisa, pero en su lugar se toparon con una inquietante pulcritud. La habitación parecía casi estéril, como si alguien hubiera intentado deliberadamente no dejar el más mínimo rastro. Ese silencio del espacio, ese silencio cotidiano que se convirtió en telón de fondo de una tragedia, ponía nerviosos incluso a los agentes más experimentados. Algunos tenían la sensación de que no estaban en una escena del crimen, sino en un fotograma congelado justo antes del desenlace. Cada detalle en la casa parecía a la vez ordinario y sospechoso, desde la posición de los zapatos junto a la puerta hasta el libro dejado abierto sobre la mesa de centro. Avanzaban lentamente por las habitaciones, observando los detalles, como esperando que el propio espacio les dijera lo que había ocurrido. Pero la casa guardaba silencio, al igual que la calle, donde nadie había notado nada inusual esa noche. Los investigadores se quedaron con la sensación opresiva de que todo había sido planeado, en silencio, con frialdad e impecablemente. Algunos admitieron después que era una de las escenas más extrañas y perturbadoras con las que se habían encontrado. Había algo antinatural en esa pulcritud, en ese orden, como si una mano ajena hubiera pasado sobre cada objeto. Y parecía que aún quedaba algo en el aire, inquietante, pegajoso, un residuo de la partida de alguien que sabía lo que estaba haciendo. Y cuanto más tiempo permanecían en la casa, más fuerte se hacía la sensación de que este crimen no había sido un accidente. No hubo impulso, ni arrebato de ira o discusión. Todo apuntaba a la sangre fría. Y eso solo significaba una cosa: la persona que había estado allí se había preparado de antemano. Los investigadores comenzaron a suponer que o bien el criminal había sorprendido a la víctima, o bien ella misma lo había dejado entrar. La segunda suposición dio lugar a muchas conjeturas. ¿Quién era esa persona? ¿Alguien que ella conocía? ¿O alguien que había entrado hábilmente, dejando casi ninguna huella? Mientras tanto, la policía comenzó a considerar otras versiones. Una de las preguntas clave: ¿dónde había estado Roxanne antes de regresar a casa? Los testigos confirmaron que había pasado la tarde en un bar cercano, una típica reunión de viernes por la noche con amigos. Todo había transcurrido con tranquilidad. Se había marchado sola, alrededor de la medianoche. Menos de 10 minutos en coche hasta su casa. Pero ¿qué había ocurrido durante ese tiempo? Una versión. Alguien podría haberla seguido. Un desconocido que la había notado en el bar. O alguien que sabía dónde vivía. Pero no había cámaras de seguridad, ni testigos en la carretera, ni huellas evidentes. La policía interrogó a todos: camareros, clientes, taxistas, transeúntes al azar. Pero nadie recordaba nada sospechoso. En los días siguientes, una sensación de inquietud se apoderó de la ciudad. Las tiendas cerraban temprano. Las mujeres evitaban salir solas. Los padres no dejaban que sus hijos deambularan sin supervisión. Muchos comenzaron a cerrar sus puertas incluso de día,
mirando por las ventanas un poco más de lo habitual. Lo que había ocurrido en la casa de Unicorn Drive se convirtió en la frontera entre antes y después. En una comunidad donde todos se conocían, de repente había alguien desconocido. O, aún más aterrador, alguien familiar capaz de algo así. Los medios recogieron la historia. Las fotos de Roxanne aparecieron en los periódicos con el título ¿Quién mató a Roxy Wood? La policía emitió comunicados instando a cualquiera con información a presentarse. Pero llegaron pocas llamadas, y la mayoría eran rumores, conjeturas, acusaciones anónimas sin pruebas. Algunos mensajes provenían de personas que ni siquiera vivían en Michigan, pero afirmaban sentir quién era culpable. Otros nombraban conocidos casuales de Roxanne, antiguos compañeros de clase, colegas con los que supuestamente podría haber tenido conflictos. Los investigadores comenzaron a verificar cuidadosamente cada pista, aunque pareciera absurda o basada en rumores. A veces la policía pasaba horas hablando con personas que simplemente querían llamar la atención sobre sí mismas. Cada nueva llamada comenzaba con esperanza y terminaba en decepción. Algunos reporteros organizaron auténticas casas de sensaciones, golpeaban las puertas de los familiares, intentaban obtener comentarios de los vecinos. Los canales de televisión locales emitieron reportajes especiales en los que expertos discutían posibles motivos y versiones. El nombre de Roxanne Wood se conoció mucho más allá de los límites de Niles, pero eso no acercaba a la policía a una respuesta. Un sentimiento de impotencia crecía en la ciudad, como si alguien hubiera cometido un crimen y se hubiera desvanecido en el aire. La gente comenzó a compartir las teorías más extrañas, desde un misterioso desconocido hasta una conspiración oculta. La policía negó oficialmente los rumores, pero cuanto menos información había, más rápido crecían las especulaciones. Algunos incluso acusaban a la propia policía de inacción, sin darse cuenta de cuántas horas pasaban trabajando en la sombra. En medio de la presión y el interés público, el equipo de investigadores trabajaba casi sin descanso, volviendo una y otra vez a las pruebas. Organizaron patrullas nocturnas, revisaron las manzanas vecinas, esperando que algo, lo que fuera, surgiera. Mientras tanto, la familia de Roxanne intentaba mantener la dignidad, sin dejarse arrastrar por las especulaciones. Terry Wood evitaba las cámaras y la prensa, y su silencio solo alimentaba el interés de los periodistas. Su negativa a ser entrevistado se interpretaba de diferentes maneras. Algunos lo veían como duelo, otros como un intento de ocultar algo. Pero quienes lo conocían personalmente decían que simplemente intentaba sobrellevar la pérdida lo mejor que podía. La casa de Unicorn Drive se convirtió en un símbolo silencioso de la tragedia. Permanecía con las persianas cerradas, y todo el que pasaba por allí sentía como si entrara en un capítulo aterrador de una novela que no debería haber ocurrido. Pero en el fondo había una inquietud. El asesino seguía libre. No había testigos. No había un motivo evidente. No había un arma. Y lo más importante, no había un sospechoso que encajara con los hechos. Desde la primera hora se comenzó a recopilar pruebas. Forenses, expertos en la escena del crimen, detectives. Toda la ciudad estaba atrapada en algo que nadie esperaba. Examinaron cada centímetro del baño, tomaron muestras de la ropa, revisaron pomos de puertas, el lavabo, las alfombras. Pero en 1987, incluso los métodos forenses más avanzados estaban muy lejos de las capacidades que tienen hoy los especialistas. El análisis de ADN apenas comenzaba a utilizarse. La tecnología era limitada, y las conclusiones tenían que hacerse basándose en inspecciones visuales, análisis de escritura, testimonios y lógica. Lo único que se sabía era que la muerte había sido causada por una herida en la cabeza y un fuerte golpe en el cuello. El interrogatorio a los vecinos dio pocos resultados. Nadie vio a individuos sospechosos cerca de la casa. No hubo ruidos fuertes, chirridos de neumáticos ni gritos. Todo parecía tranquilo. Eso era lo más aterrador. Alguien pudo haber entrado y salido, completamente desapercibido. Las primeras sospechas, como suele ocurrir,
recayeron en el esposo. Terry Wood estaba en estado de shock, pero cooperó con la investigación. Se sometió voluntariamente a un interrogatorio, aceptó una prueba de polígrafo y proporcionó una coartada. Estaba en el trabajo esa noche. La policía verificó sus declaraciones. Los colegas confirmaron su presencia en el turno. Las cámaras y los horarios también coincidían. Pero a pesar de esto, una sombra de duda aún cayó sobre él. No porque hubiera pruebas directas, sino porque todos lo miraban a él. Y como mostrará el futuro, permanecerá a los ojos del público como el que podría saber algo. Las primeras semanas después del crimen fueron tensas. La investigación se dirigió en varias direcciones, pero sin pruebas reales. Todo comenzó a parecer un círculo vicioso. El equipo de investigadores reunido para trabajar en el caso Wood incluía a oficiales experimentados del condado de Berrien. Algunos de ellos ya se habían enfrentado a casos similares, pero este era especial. No porque el crimen fuera brutal, sino porque ocurrió en un lugar inesperado. El criminal no dejó tarjeta de presentación. No se anunció. Desapareció tan silenciosamente como había aparecido. La policía solo tenía pruebas circunstanciales. Terry Wood, el esposo de Roxanne, seguía siendo el centro de atención. Fue interrogado de nuevo. Se analizaron las relaciones dentro de la familia. Se buscaron posibles conflictos. Algunos investigadores admitieron que podría haber habido una pelea entre los cónyuges. Otros, que alguien del círculo sabía más de lo que decía. Pero Terry insistía. Él y Roxy tenían una buena relación. Y si alguien tenía un motivo, no era él. Entregó muestras biológicas, permitió que registraran la casa, dio acceso a registros y documentos. El detector de mentiras no dio un resultado específico, ni refutación ni confirmación de la mentira. Su coartada, al menos formalmente, seguía siendo inquebrantable. La policía buscaba pistas. ¿Había alguien que observaba en secreto a Roxanne? ¿Alguien con quien tuvo contacto en el restaurante esa noche? Se hicieron llamadas telefónicas, se repitieron entrevistas. Algunos testigos mencionaron que Roxanne podría haber estado un poco deprimida en las semanas previas a la tragedia, pero nadie sabía la razón exacta. Tal vez cansancio, tal vez algo más. Todo eran especulaciones. Pronto la investigación se enfrentó al principal enemigo de cualquier historia sin resolver: el tiempo. Las semanas se convirtieron en meses. 1987 se convirtió en 1988. Aparecieron nuevos casos, otras prioridades. Lo que había sido candente ayer gradualmente perdió fuerza. Sin embargo, el caso de Roxanne no fue olvidado. El departamento de policía abrió un archivo aparte. El caso Wood. La carpeta tenía una sola palabra: sin resolver. Cada pocos años, una nueva generación de investigadores retomaba la carpeta con la esperanza de un avance. Se revisaban viejas pruebas. Se reinterrogaba a personas que antes habían sido consideradas sin importancia. Pero ni un solo paso daba resultados. Era como si el asesino de Roxanne Wood se hubiera desvanecido en el aire. A principios de la década de 2000, la tecnología forense dio un gran salto. Las pruebas de ADN se volvieron más precisas, las bases de datos se ampliaron y el concepto de análisis genealógico apenas comenzaba a ganar fuerza. Al mismo tiempo, el equipo que trabajaba en casos sin resolver decidió volver a las muestras recogidas en la calle en 1987. Entre ellas había material biológico encontrado en la escena del crimen. Se conservó con la esperanza de que algún día hablara. Y esta era una oportunidad. Pero una oportunidad no significa un avance. La muestra era parcial. No dio una coincidencia clara con ningún perfil en las bases de datos nacionales, ni un solo acierto directo, ni una sola coincidencia completa. Solo una pista, ínfima, pero suficiente para mantener viva la esperanza. Pasaron más años. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Para la década de 2010,
el método de la pericia de ADN genealógico ganaba fuerza en Estados Unidos. Era un nuevo enfoque. No buscar al criminal directamente, sino construir un árbol genealógico basado en el ADN e identificar a posibles familiares del sospechoso. Este método ya había ayudado en algunos casos. Los investigadores del condado de Berrien tomaron una decisión: probar el ADN genealógico en el caso de Roxanne. Era un riesgo. La tecnología era nueva, costosa y no garantizaba un resultado. Pero no había alternativas. El crimen había permanecido sin resolver durante más de 30 años. Los familiares de Roxanne esperaban la verdad. Terry Wood aún vivía con el estigma de la sospecha, a pesar de la falta de pruebas. En 2020 comenzó el trabajo. Se asignaron fondos, se incorporaron especialistas. El material genético fue reextraído y enviado a laboratorios especializados en reconstrucción de árboles genealógicos. Unos meses después, apareció el primer informe. No nombraba al criminal, pero sí proporcionaba conexiones familiares, remotas, primos segundos y primos lejanos. Empezaron a trabajar con ellos. Los genealogistas fueron estrechando el círculo paso a paso. Cientos de nombres, luego docenas. Estudiaron conexiones, árboles genealógicos, geografía. Buscaron personas que vivieran o visitaran Michigan en los años 80, y entonces apareció un nombre: Patrick Gilham, un hombre que vivía cerca en ese momento. En la época del crimen, a 20 minutos en coche de la casa de los Wood. No tenía un pasado criminal grave, pero sí violaciones menores. Y, lo más importante, nunca había dado ADN como parte de la investigación sobre Roxanne. Los investigadores comenzaron una vigilancia secreta. Establecieron que Gilham llevaba una vida ordinaria, trabajaba y no despertaba sospechas. Pero su objetivo era otro: obtener una muestra de ADN. Esto se hizo en secreto. Vigilancia, objetos que él tiraba, un cigarrillo, un vaso, una servilleta. Uno de estos objetos fue enviado para análisis. La respuesta llegó una semana después. Una coincidencia. El ADN de Gilham coincidía con lo encontrado en la escena del crimen en 1987. Casi 35 años después, el misterio tenía un nombre. No se trataba de un criminal famoso y de alto perfil. Era un hombre que vivía entre los demás. Inconspicuo, silencioso, y como se reveló, guardando en su interior una verdad terrible. En enero de 2022, Patrick Gilham fue arrestado. Al principio negó su implicación. Dijo que no recordaba a Roxanne. Afirmó que nunca había estado en la casa de los Wood, que era posible que el ADN pudiera haber llegado allí por accidente. Pero los investigadores ya no se apresuraban a creerle. Sabían que después de 35 años de espera, necesitaban no solo la verdad, sino una confesión. Una confesión que cerrara el asunto, no otra pregunta. Pero las pruebas eran demasiado serias. Sus abogados entendieron que el caso era prácticamente seguro para la fiscalía. El ADN no es una opinión, es un hecho. Febrero de 2022, 35 años después de la tragedia. El nombre de Roxanne Wood volvía a los titulares de los medios locales y nacionales. Pero ahora había otro nombre junto a él: Patrick Gilham. Un hombre cuya vida era en la superficie, irrelevante. No era famoso, no tenía reputación criminal. Trabajaba, vivía, se trasladaba entre estados. Ya había llamado la atención de la policía una vez, pero fue una infracción menor, un delito leve que pronto fue olvidado. Nadie podría haber imaginado que este hombre sin importancia pudiera tener la respuesta a la pregunta más dolorosa en la vida de toda una ciudad. Y entonces habló. Y en marzo de ese año, Gilham se declaró culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía. Cuando la investigación duró décadas y la verdad salió a la luz con dificultad, uno pensaría que el desenlace debería ser brillante, decisivo, con un veredicto contundente, aplausos y la absolución de los inocentes. Pero en la realidad,
Especialmente en la realidad de la justicia, todo sucede de manera diferente, más silenciosa, más contenida y más dolorosa. La Fiscalía del Condado de Berrien manejó el caso con cuidado. Sabían que el público observaba cada paso. Los medios de comunicación amplificaban hasta los detalles más pequeños. Los abogados defensores preparaban una línea de ataque. Cuestionar el plazo de prescripción, pruebas perdidas, recuerdos distorsionados de testigos. Pero la Fiscalía tenía algo que no había tenido en todo este tiempo: ADN confirmado por métodos modernos. Y ahora, todo dependía de cómo exactamente la Fiscalía decidiera proceder. Sin esperar un juicio completo, las partes comenzaron negociaciones sobre un acuerdo previo al juicio. El sistema judicial está diseñado de tal manera que incluso en casos difíciles, donde las pruebas parecen irrefutables, llegar a un acuerdo suele ser preferible. Elimina el riesgo de apelaciones, reduce costos y da un resultado garantizado. La condición principal del acuerdo por parte de la Fiscalía era una: Gilham debía admitir su culpabilidad. No parcialmente, no de manera abstracta. Concretamente, en el asesinato de Roxanne Wood. Esta condición fue discutida con sus abogados durante varias semanas. Y en marzo de 2022, en un tribunal del condado de Berrien, ante una sala casi vacía, Patrick Gilham dijo en voz baja: culpable. Las palabras que la familia de Roxanne Wood había esperado escuchar durante más de 3 décadas. No hubo aplausos en la sala en ese momento, solo un silencio tenso. Terry Wood, ahora de cabello canoso y mirada cansada, se sentó en la primera fila. No bajó los ojos. Miraba a Gilham como se mira a una sombra, no a una persona. Había familiares, amigos, agentes de la policía local que en su momento habían iniciado la investigación desde cero. Algunos estaban jubilados, pero habían venido a presenciar el final que habían esperado durante tanto tiempo. Durante la audiencia, Gilham no explicó su motivo. No dijo por qué estaba en la casa de Roxanne. No reveló si la conocía de antes. Su confesión fue formal, lacónica, casi sin emoción. Parecía derrotado, pero sin arrepentimiento. Nadie escuchó palabras de pesar, disculpas o intentos de explicación. El juez le hizo una pregunta directa sobre las razones de lo ocurrido, pero Gilham solo bajó la mirada y permaneció en silencio. Los abogados no insistieron en explicaciones. Su estrategia estaba enfocada en minimizar las consecuencias y no en encontrar la verdad. Para la familia de Roxanne, ese silencio fue casi tan duro como el propio crimen. Esperaban no solo justicia, sino también una explicación que nunca recibieron. Fue ese silencio, frágil, frío, denso, lo que se convirtió en el toque final en el retrato de un hombre al que no conocían y nunca entenderían. Solo una confesión, mecánica, como un deber. Y aún así, fue suficiente. La familia de Roxanne tenía una respuesta. Terry Wood pudo finalmente deshacerse de la etiqueta de sospechoso. Un pueblo que había vivido con un secreto durante 3 décadas, finalmente tuvo un cierre. Y aunque nada podía devolver a Roxanne, la verdad en sí misma fue un acto de justicia. Terry Wood hizo una breve declaración a la prensa. Su voz era firme, pero detrás de cada palabra había tensión. He vivido 35 años esperando este día, no para que alguien fuera encerrado, sino para que el mundo supiera que Roxy era una persona real. Su vida importaba. Ella no simplemente desapareció, no se convirtió solo en un archivo. Es mi esposa. Y ahora finalmente está en paz. El juez anunció la sentencia. Un mínimo de 23 años de prisión, con derecho a revisión. Dada la edad de Gilham, esa condena era prácticamente cadena perpetua. Pero la condena no era lo principal. La confesión era lo principal. El hecho. La entrada en los documentos que nadie podría impugnar jamás. Gilham fue trasladado a un centro penitenciario. No apeló la sentencia. Solo quedó el hecho.
Admitió que él era a quien habían estado buscando durante décadas. Y al final, apareció una placa con una nueva inscripción en la tumba de Roxanne. La verdad ha llegado. Ha sido escuchada.